En un pequeño pueblo de nombre Correggio, en Italia, una mujer con una apariencia amable y hogareña esconde un oscuro secreto. Detrás de sus ojos cansados y sus manos gastadas por el trabajo, se oculta una asesina despiadada, una mujer convencida de que el sacrificio humano es la única manera de proteger a su hijo de una maldición fatal. Esta es la historia de Leonarda Cianciulli, la asesina en serie que convirtió a sus víctimas en jabón y galletas. Una historia que no solo refleja la brutalidad de sus actos, sino también la superstición, el miedo y la locura que la llevaron a cometer sus crímenes. ¿Cómo es que una madre amorosa terminó asesinando y desmembrando mujeres inocentes? ¿Qué oscuros rituales practicó en la soledad de su hogar? Hoy en Hablando de un crimen, te contamos una de las historias más perturbadoras de la criminología italiana. La historia de Leonarda Cianciulli es una de las más macabras de la crónica criminal. No se trata solo de una asesina en serie, sino de una mujer que llevó sus crímenes al extremo del horror, convirtió los cuerpos de sus víctimas en jabón y galletas. Pero su historia es más profunda que el simple acto de quitar vidas. Detrás de cada golpe de hacha, de cada caldero hirviendo, había un miedo profundo, una superstición que la llevó a justificar lo inimaginable. ¿Fue realmente una mujer atormentada por una maldición? ¿O una mente criminal que encontró en la brujería una excusa para el sadismo? Acompáñanos en este viaje oscuro a la mente de una de las asesinas más perturbadoras de la historia. Leonarda Cianciulli nació el 14 de abril de 1894 en Montella, Italia. Pero su llegada al mundo no fue motivo de alegría. Su madre, Emilia Dinolfi, la despreciaba desde antes de que naciera. Leonarda fue el resultado de un abuso. Su madre fue obligada a casarse con su agresor Mariano Cianciulli, y nunca le perdonó a su hija ser el recordatorio viviente de su sufrimiento. Desde pequeña, Leonarda vivió rodeada de odio. Su madre le recordaba constantemente que no la quería. Cuando lloraba, la encerraba en un armario oscuro y le decía: «Ahí están los demonios esperándote, si lloras, vendrán por ti». No fue una ni dos veces, sino cientos de veces. Con el tiempo, la pequeña comenzó a ver sombras en la oscuridad. Su mente infantil empezó a tejer una realidad donde las maldiciones, los espíritus y la magia negra eran tan reales como el dolor que sentía. Cuando era adolescente intentó quitarse la vida 2 veces, la primera vez bebiendo veneno de ratas. La segunda, colgándose con una sábana. Pero la muerte no la quiso y eso la marcó para siempre. Años después, una gitana le leyó la mano y le hizo 2 profecías. Te casarás y tendrás hijos, pero todos morirán. Verás tu vida en una celda oscura. Desde ese momento, Leonarda vivió aterrorizada. Su miedo creció aún más cuando su madre, al enterarse de que se casaría con un hombre humilde, llamado Rafael Panzardi, la maldijo sin piedad. Si te casas con él, todo lo que amas te será arrebatado, le dijo con un tono gélido. Y como si fuera una condena real, la vida de Leonarda se convirtió en una tragedia interminable. Tras casarse con Rafael, la maldición pareció cobrar vida. Leonarda quedó embarazada en numerosas ocasiones, pero de los 17 embarazos que tuvo, 13 de sus hijos murieron prematuramente. Uno tras otro, cada bebé que trajo al mundo moría en sus brazos. La desesperación la consumía, y cada vez que un hijo fallecía, sentía que la maldición de su madre se hacía más fuerte. Su salud mental comenzó a deteriorarse. Se obsesionó con la idea de que el destino estaba escrito, y que la única forma de evitar la tragedia era recurrir a la magia negra y los rituales oscuros. En su afán por proteger a sus hijos, visitó brujas, hechiceras y ocultistas. Participaba en rituales, colgaba amuletos protectores en su casa, e incluso realizaba pequeños sacrificios de animales. Pero nada parecía suficiente. Cada embarazo era una sentencia de muerte. Su paranoia llegó a un punto extremo cuando su hijo favorito, Giuseppe, fue llamado a la guerra. Para ella, esto no era una simple orden militar, era una condena segura. Su hijo iba a morir si no hacía algo drástico. Fue entonces cuando tomó una decisión aterradora. Si quería salvar a Giuseppe, debía ofrecer algo a cambio. Debía ofrecer vidas humanas como sacrificio. Leonarda seleccionó cuidadosamente a sus víctimas. Todas eran mujeres solitarias, sin familia cercana, mujeres que confiaban en ella. La primera fue Faustina Setti, una mujer que soñaba con encontrar el amor.
Leonarda la convenció de que había encontrado un esposo para ella en una ciudad lejana, y la convenció de escribir cartas de despedida para su familia. Cuando la mujer bajó la guardia, le ofreció un vaso de vino envenenado y cuando comenzó a sentir los efectos, la golpeó con un hacha hasta quitarle la vida. Luego, con precisión quirúrgica, desmembró el cuerpo, hirvió su carne en una olla con soda cáustica y utilizó su sangre para hacer galletas. Su segunda víctima, Francesca Soavi, corrió la misma suerte. Luego Virginia Cacioppo, una antigua cantante de ópera. De ella, Leonarda escribió en su diario con frialdad: su carne era especialmente dulce. Pero lo más escalofriante no fue cómo las desvivió, sino lo que hizo con sus restos. No solo hirvió sus cuerpos, con la grasa de las víctimas fabricó jabón, el cual vendió a sus vecinos. Mientras los habitantes de Correggio usaban aquel jabón en sus baños, jamás imaginaron que estaban flotando en su piel los restos de mujeres asesinadas. Durante años, Leonarda Ciuncciulli creyó que sus crímenes quedarían impunes. Con una precisión meticulosa, había logrado ocultar cada una de sus atrocidades bajo una apariencia de mujer amable, respetable y hasta maternal. Su negocio de jabones y galletas la había convertido en una figura querida en su comunidad. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de panadera hogareña se escondía una asesina despiadada. Sin embargo, como suele suceder con los criminales que creen ser más astutos que todos, cometió un error fatal. Su tercera y última víctima, Virginia Cacioppo, era diferente de las otras. No solo porque era una ex cantante de ópera y una mujer de gran presencia, sino porque tenía familiares que realmente se preocupaban por ella. Virginia había desaparecido sin dejar rastro, y aunque Leonarda había seguido su mismo patrón, haciéndola escribir cartas de despedida para engañar a su familia, su cuñada sospechó que algo andaba mal. Virginia jamás había mencionado sus supuestos planes de viaje. ¿Por qué se iría sin despedirse personalmente? Y lo más extraño de todo, ¿por qué una mujer que se cuidaba tanto había dejado atrás todas sus pertenencias sin explicación alguna? La cuñada de Virginia decidió acudir a las autoridades. Al principio, la policía no le dio mucha importancia. Después de todo, en tiempos de guerra, la gente solía desaparecer con frecuencia. Pero ella habló con vecinos, recolectó información y se percató de algo inquietante: todas las mujeres desaparecidas en Correggio tenían algo en común, todas habían estado en contacto con Leonarda Ciuncciulli antes de desaparecer. Con esta pista en mente, las autoridades decidieron interrogar a Leonarda. Cuando la policía llegó a su hogar, encontraron a la mujer completamente tranquila. No mostró nerviosismo ni sorpresa al ver a los agentes. Al contrario, con su característica sonrisa maternal, los invitó a entrar y respondió todas sus preguntas con una calma inquietante. Pero su seguridad no duró mucho. Cuando los agentes comenzaron a inspeccionar la casa, descubrieron varios objetos pertenecientes a las víctimas, joyas, ropa y documentos que Leonarda no había logrado deshacerse completamente. Lo más macabro se encontraba en su cocina: cazuelas gigantes con restos de grasa humana solidificada, cuencos con un residuo extraño de color rojizo, y lo más perturbador, barras de jabón casero aún húmedas, con un olor inusual. Cuando la policía preguntó sobre estos artículos, Leonarda, sin inmutarse, respondió: con la grasa de mis víctimas hice un jabón maravilloso, de una suavidad excepcional. Y con su sangre, bueno, la sangre seca es excelente para hacer galletas. Estas palabras dejaron a los oficiales helados. Nunca habían escuchado una confesión tan fría, dicha con una naturalidad, como si hablara de una simple receta de cocina y no del asesinato de 3 mujeres inocentes. Llevada a la comisaría, Leonarda no tardó en confesarlo todo. Pero lo más inquietante no era solo su falta de arrepentimiento, sino el hecho de que narraba los crímenes con una especie de orgullo. Describió con detalle cómo preparó a cada una de sus víctimas, cómo convirtió sus cuerpos en jabón y galletas, e incluso cómo algunas de sus vecinas le habían agradecido por las deliciosas galletas que les había regalado. Para ella, no se trataba de asesinatos, sino de un sacrificio necesario. Según Leonarda, la sangre de esas mujeres había salvado a su hijo Giuseppe de la muerte en la guerra. La prensa italiana no tardó en apodarla la fabricante de jabón de Correggio, y el morbo de la gente alcanzó niveles inimaginables. Todos querían conocer los detalles de sus macabros crímenes. Durante el proceso, ella relató con lujo de detalle cada asesinato, cómo hervía los cuerpos y cómo transformaba la grasa en productos cotidianos.
No había rastro de culpa en su voz, solo una fría certeza de que lo que había hecho era lo correcto. En el 1946, fue declarada culpable y sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un hospital psiquiátrico. La justicia había hablado, pero para muchos, la historia no terminaba ahí. En prisión, Leonarda se dedicó a escribir sus memorias, tituladas Confesiones de un alma amarga, donde detalló cada uno de sus crímenes y la lógica detrás de ellos. En sus últimos años, mostraba signos de demencia, decía que podía escuchar las voces de sus víctimas en las noches, que sentía su presencia en su celda. ¿Será que las almas de aquellas mujeres la perseguían? Leonarda Ciunciulli murió el 15 de octubre de 1970 en un hospital psiquiátrico. Su muerte fue causa a una hemorragia cerebral, pero hay quienes dicen que en sus últimos días murmuraba frases sin sentido, como si hablara con alguien invisible. Sus últimas palabras fueron inquietantes: me llevaron, pero dejé algo atrás. Nadie sabe con certeza a qué se refería, pero lo cierto es que su historia sigue siendo una de las más escalofriantes de la criminología italiana. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que realmente sus crímenes fueron impulsados por la superstición y el miedo, o simplemente era una asesina sádica? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal, Hablando de un Crimen, para más historias macabras como esta. Nos vemos en el próximo video.